Muchísimas gracias por estar en este evento tan importante y bueno, con una mesa de lujo, que es la de fitoterapia, con un gran amigo como Armando Cáceres y las dos colegas brasileras también que nos están acompañando. Y también saludar, lógicamente, a ti, Marta, con todo este esfuerzo que siempre haces, también a Dana, que ha trabajado muchísimo en todo esto, Cayo, todos amigos realmente del ámbito de las plantas medicinales. En principio quiero decirles que yo la ponencia se las di a ustedes, así que les pediría que vayan colocando entonces la ponencia para ir narrando las evidencias que tenemos con productos naturales, con plantas medicinales en el abordaje del COVID-19. En principio, mientras vamos colocando las ponencias, vamos a ir diciendo y sosteniendo un poco las palabras de Armando, que se ha dado muy poca prevalencia al tema de lo que es las plantas medicinales, los recursos naturales, para que puedan ser implementados especialmente para el refuerzo de la inmunidad. Esto es muy importante señalarlo porque lamentablemente no tenemos instrumentos todavía oficiales que propicien una correcta alimentación, que propicien un correcto uso de plantas medicinales, son muy contados los casos, algunos vamos a narrar en esta charla, y realmente esta contribución que podemos hacer desde Latinoamérica creo que va a ser muy importante para todos. Esta charla va a ser bastante práctica, algunas cosas ya las señaló perfectamente Armando, así que voy a pedir la siguiente, por favor, y en lo que respecta a las estrategias oficiales del abordaje del COVID-19, la siguiente, por favor. Entonces, nos decían las estrategias oficiales, fíjense que son estas: cuarentena, distanciamiento, medidas de higiene, medicación sintomática, de la cual a veces hubo controversia, no sabíamos si el ibuprofeno sí o el paracetamol sí, bueno, hubo muchas idas y vueltas con todo este tema por desconocimiento, y lo que nos están diciendo, bueno, esperen que aparezca una vacuna. Entonces, sabemos que hay un grupo de riesgo muy marcado, que es el grupo justamente de la tercera edad. Ese grupo precisamente es el que requiere respuestas más inmediatas. Entonces, si nos guiamos únicamente por estas 5 estrategias, que son las oficiales, nos queda una sexta, que sería RECE también de paso, para que esto no le toque. Por lo tanto, entonces, es acá donde tenemos que tratar de intervenir. La siguiente, por favor. Tratar de intervenir específicamente en el campo de la inmunidad. Fíjense, por ejemplo, la siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, en este fortalecimiento de la inmunidad, veamos que con el correr de los años, la inmunidad nuestra va decayendo. Por lo tanto, este virus está haciendo hincapié precisamente en los segmentos o segmentos etarios que tienen que ver justamente con no solamente la edad, sino con enfermedades concomitantes, sobre todo problemas metabólicos, síndrome metabólico, que incluye hipertensión, que incluye también la cuestión del colesterol elevado, la obesidad, bueno, y sin fin de situaciones, los pacientes con HIV, SIDA, pacientes con cáncer, pacientes inmunodeprimidos por otras situaciones, trasplantes, etcétera, conforman hoy lo que se denomina grupo de riesgo. Y es ahí donde tenemos que empezar a actuar. La siguiente, por favor. Por lo tanto, en las actuaciones que podemos empezar a realizar, la propuesta de abordaje, la siguiente, por favor, va a contemplar, y esto es lo oficial, medidas que tienen que ver con analgésicos, antiinflamatorios. Fíjense que todavía no tenemos confirmación del todo validada con respecto a la ivermectina, con respecto al remdesivir, al interferón, a la hidroxicloroquina con la citromicina. Es decir, son todavía especulaciones que no tienen una confirmación oficial, por más que se estén colocando en protocolos actualmente, pero que no están dando respuestas del todo como para que uno se garantice que con esto uno ya pueda solventar la situación. La siguiente, por favor. Entonces, como bien nos explicó Armando, tenemos distintos métodos por el cual el virus va a ingresar. Acá lo simplifiqué en 2 aspectos porque este cuadrito me va a permitir después ubicarles los productos naturales donde van a actuar en estos 2 segmentos principales. Uno tiene que ver con la inhibición de proteasas, que es por el cual justamente el SARS-CoV-2 va a tratar de multiplicarse y de generar su progenie para seguir invadiendo. Pero por otro lado, tenemos los receptores AC2, justamente que son receptores que están fundamentalmente en el pulmón, pero también los tenemos en riñón, en el intestino, en la zona de nasofarinx, y es aquí entonces
donde podemos también trabajar con productos que han demostrado intervenir en esta unión del virus a este receptor. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de la propuesta de productos, los que más estudiados están desde lo que hemos hecho nosotros, hay que sumar lógicamente todo lo que ha mencionado Armando, la equinacia, el propóleos, las fuentes de quercetina, el ajo, el ginseng, los probióticos, la vitamina C, la vitamina D, el zinc y aceites esenciales. Básicamente, por aquí va a rondar lo que es la mayor evidencia respecto a las posibilidades de incorporar productos. Lógicamente, la cúrcuma también es una planta con excelentes propuestas al respecto. La siguiente. Entonces, la equinacia, la siguiente, por favor, es una de las plantas que es de territorio norteamericano, pero fíjense lo interesante que cuando fue la epidemia aviar y porcina, la H1N1, que correspondió al año 2009, fue de las que mejores resultados dio, a tal punto que los trabajos publicados en Virology Journal, que es una de las revistas más importantes y de influencia en el ámbito académico virológico, ha demostrado que ha sido efectiva realmente, incluso superior al Tamiflu, que fue el oseltamivir. La siguiente. Precisamente las dosis para aplicar la equinacia en formas de jarabes han demostrado, la siguiente por favor, han demostrado que actúa realmente con muy bajas concentraciones. Fíjense que actúa con concentraciones que iban desde 1,6 a 50 microgramos por mililitro, casi homeopáticamente, podríamos decir, si bien no es homeopatía, pero casi, porque con muy baja concentración la planta, fíjense, los porcentajes de actividad versus el virus de la influenza, estamos hablando, había dado. Y en la siguiente, por favor, vamos a ver el estudio comparativo con el oseltamivir en cuanto a la reinfección. Las personas pueden reinfectarse y cuando la gente consumía equinacia, los porcentajes de reinfección eran totalmente bajos, prácticamente no había reinfección y sí ocurría en los segundos ciclos con el oseltamivir. De modo tal que el Tamiflu, el oseltamivir, que fue lo que apareció en el mercado, en este mercado de patentes, como la gran solución, realmente fue inferior a un producto como la equinacia. Lamentablemente la equinacia no se postuló en los ministerios de salud de cada país y lo que sí, por lógico peso del laboratorio, se instaló el Tamiflu. La siguiente. Entonces, vamos viendo, aquí tenemos un trabajo que es muy reciente, donde la equinacia ha demostrado no solamente la actividad antiviral contra el virus de la influenza, sino que también lo tiene frente a las manifestaciones de la familia del coronavirus, especialmente el MERS y el SARS-CoV, que eran las otras dos formas que eran las conocidas. De modo tal que a veces lo que podemos postular, muchas veces en medicina, es que alguien que ha demostrado actividad antiviral amplia y que en este momento también demuestra actividad frente a coronavirus de otras familias, debería ser útil posiblemente frente a esta otra manifestación. De modo tal entonces que el tratamiento con equinacia sabemos que no va a evitar que uno se infecte y ninguna de las propuestas que estamos viendo va a evitar que uno pueda tener el virus y que ingrese. Eso desde ya, pero lo que sí, las propuestas que vamos a hacer van a permitir que el virus no genere mayores problemas que no pasen más allá de un resfrío o una gripe por la elevación precisamente del sistema inmunológico. Fíjense entonces que la equinacia ha sido realmente uno de los productos estrella durante mucho tiempo y se lo está postulando en este momento también con muy buenas posibilidades. La siguiente, por favor. La quercetina es quizás una de las moléculas, uno de los flavonoides estrellas en este tema del COVID. Fíjense, por ejemplo, que tiene una actividad muy importante, una potente actividad inhibidora sobre proteasas, que era uno de los mecanismos por el cual el COVID se iba a multiplicar. Tiene actividad también sobre lo que es el dengue, que es otro de los problemas graves que tenemos prácticamente en toda América, que lo estamos dejando un poquito de lado, y si bien hay mucha gente también que está infectada y ha muerto por dengue. La quercetina suele ser muy efectiva. También es efectiva en modelos in vitro frente al virus de la hepatitis C, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. La quercetina tiene efecto también antihistamínico, esto es muy importante porque la histamina en los pacientes que ya están infectados va a generar mayor problemas de disnea, habida cuenta que la disnea ya es la dificultad respiratoria que tienen estos pacientes. Por otro lado, mejora la disponibilidad de oxígeno junto a la adenosina. La adenosina está presente en la cebolla, la quercetina
está en la cebolla muy fuertemente y la adenosina también. O sea, el conjunto hace de que haya mejor disponibilidad de oxígeno en el árbol pulmonar. La quercetina reduce también los episodios de diarrea, lo cual se ha manifestado en porcinos infectados con coronavirus. Recordemos que muchos pacientes mueren por diarrea precisamente por la infección por coronavirus, así que esto es muy importante. La quercetina también forma parte de la guayaba, de la cual nos habló muy bien Armando, y por eso la guayaba también se aplica en procesos de diarrea, incluso es muy efectiva contra otros virus como es el rotavirus, por lo cual hay muchos chiquitos que mueren precisamente por esas diarreas. La siguiente, por favor. Recordemos que la quercetina es justamente fuente que está en la cebolla, como hemos dicho, pero quien más quercetina tiene, fíjense que es el sauco, Sambucus nigra. También en América tenemos otros sambucus, tenemos Sambucus chilensis, por ejemplo, que son fuentes realmente muy importantes de quercetina. Cada 100 gramos el sauco es lo que más tiene. De las cebollas, la que vamos a elegir son las rojas. Y de pronto tenemos otros productos, como ustedes los pueden ver en pantalla, de los cuales a veces se pueden hacer jugos a la mañana. Fíjense que es muy interesante hacer un jugo con cale, que es una col rizada, con lechuga y manzana, o con espinaca, que también es rico, y de esta manera vamos incorporando distintas fuentes de quercetina. La siguiente, por favor. Entonces, referencias bibliográficas tenemos a montones con la quercetina, la siguiente, por eso es una de las moléculas más estudiadas, de las que más estamos recomendando. Siguiente, por favor. El propóleo es otra de las fuentes de quercetina, pero el propóleo acá en este trabajo lo que le está diciendo es que es muy efectivo cuando el virus ingresa justamente por la vía aérea nasal y también por la vía de la mucosa orofaringea. Es ahí donde se estaciona durante un tiempo y ahí ya podemos actuar para evitar su ingreso al árbol respiratorio. De manera tal que por eso se están postulando colutorios o sprays, tanto para colocar en fosas nasales como en el árbol respiratorio, en el istmo de las fauces, en la faringe, para por lo menos ya trabajar deteniendo la virulencia que tiene este virus. La siguiente, por favor. El propóleo tiene distintos mecanismos de acción que son muy amplios frente a varios virus. Tenemos infinidad de virus donde el propóleo ya ha dado muestras de ser activo. Pero por otro lado, es muy interesante que actúa sobre el feniléster del ácido cafeico, que inhibe una proteína que es señalizadora de lo que es la activación de proteínquinasas responsables de fibrosis en el pulmón. Los pacientes con coronavirus que están infectados y que pasan a terapia intensiva, muchas veces tienen la complicación de la fibrosis pulmonar. De modo tal que este mecanismo que tiene el propóleo es interesante para inhibir ese proceso. La quercetina además tiene una acción sobre la replicación viral del coronavirus, lo cual ha sido demostrado in vitro. La siguiente. Vemos entonces acá la propuesta de incorporar el propóleo en aerosol para trabajar en estos niveles, y este es un trabajo reciente, justamente para monitorizarlo o colocarlo en atención primaria en los casos de pacientes que ya den positivos para coronavirus COV-2. La siguiente, por favor. El sauco, la siguiente, por favor, es una de las fuentes más importantes de quercetina, pero el sauco a su vez tiene excelentes trabajos en todos lo que son infecciones del árbol respiratorio. La siguiente, por favor. Por lo tanto, siempre frente a manifestaciones respiratorias hay que tratar de suministrar sauco, que puede ser en infusiones, puede ser en tinturas. Acá tenemos distintos mecanismos de acción frente a infecciones virales del árbol respiratorio. La siguiente, por favor. El sauco, entonces, no nos olvidemos que es muy importante. El zinc ha aparecido como un oligoelemento muy interesante para incorporarlo. Fíjense que la estrategia oficial de dar acitromicina justamente con hidroxicloroquina ha incorporado el zinc porque el zinc es como que sinergiza la actividad de los dos anteriores. Pero por otro lado tiene efectos sobre la inmunidad. Tiene un efecto antioxidante que también es muy útil. La siguiente, por favor. El zinc, vamos a ver entonces que tiene también interesantes actividades que lo vamos a ver después a continuación. Acá tenemos en esta ponencia lo que son los aceites esenciales, seguramente van a hablar a posteriori de los aceites esenciales, pero también tienen actividad antiviral muy interesante. En especial, acá de los compuestos, este trabajo ha determinado el ácido vitulínico y la sabinina, componentes de aceites esenciales, frente a coronavirus
de los que se conocían anteriormente. Por lo tanto, existiría una posibilidad quizás de estudiar un poco más los aceites esenciales en esta situación. La siguiente, por favor. La vitamina C se ha hablado muchísimo, tiene un efecto antioxidante, pero a su vez es inmunoestimulante general. Se han dado dosis profilácticas de 1 a 2 gramos, que son las sugerencias para trabajar, por lo menos para levantar el sistema inmune. Ha sido útil en casos de neumonías y reduciendo la mortandad de neumonía a través de lo que fue el virus de la influencia H1N1. Así que la vitamina C también se posiciona favorablemente. La siguiente. La vitamina C en altas dosis y por vía endovenosa está siendo ensayada en pacientes con coronavirus. En estos casos, el suministro es de 15 gramos por día endovenoso durante 4 días y ya redujo de modo significativo la mortandad. Hay muchos protocolos que se están haciendo con vitamina C endovenosa en distintos países. En China, lógicamente, ya se ha hecho, incluso llegando en casos a 24 gramos. La siguiente, por favor. Lógicamente, a la hora de trabajar con vitamina C, si yo tengo que prevenir, voy a poder trabajar con las formas orales, pero cuando el paciente esté internado, la forma oral ya no sirve, sino que tiene que ser la forma endovenosa. De ahí entonces las distintas características de potencial de eficacia frente a la posibilidad de suministrar la vitamina C. La siguiente, por favor. Entonces, fuentes de vitamina C, uno dice, quiero consumir a través de los jugos. Sí, se puede, pero es muy poco. Salvo la acerola, que tiene casi 1,6 cada 100 gramos, quizás no es tan agradable el jugo de acerola, pero es lo mejorcito, por así decirlo. Y si no, el jugo de guayaba también es fuente, lógicamente, de vitamina C+. Algo de quercetina también va a incorporar, pero se requiere mucha cantidad para lograr los 2 gramos. Casi 1 litro de jugo de guayaba a lo largo del día podría dar esos 2 gramos de vitamina C que necesitamos. La siguiente. La vitamina D es otra de las estrellas en este momento. Se ha visto que reduce los riesgos tanto de COVID-19 como de influenza respecto a los riesgos de generar mortandad en los pacientes que puedan estar infectados. Es muy interesante porque estimula la producción de catelicidinas y defensinas que actúan reduciendo la replicación del virus y además la concentración de citoquinas que participan de la tormenta de citoquinas que afecta a estos pacientes. Los pacientes con COVID-19 se ha visto que tienen bajos niveles de vitamina D, por lo tanto, quizás esto tenga que ver con situaciones estacionales por el invierno, de modo tal que se está postulando ya desde el vamos dar vitamina D a los pacientes, por lo menos dosis que pueden ir desde 10.000 unidades al día durante unas 3 semanas o se arranca con menos también. La siguiente. En este caso es un trabajo donde quiero remarcar el ginseng, también el astrágalo, pero el ginseng ha sido la planta por antonomasia para la inmunidad de la gente de la tercera edad. Realmente es la gente que mayor sensibilidad tiene al virus del COVID-19. Por lo tanto, el ginseng, que es legendario, lo también proponemos por su efecto inmunoestimulante realmente y que ha dado resultados realmente alentadores en pacientes precisamente añosos. Al menos, por lo menos el ginseng es como que aumenta las defensas en estos pacientes y reduce el peligro de mortandad en caso de infectarse. La siguiente, por favor. El ajo ha sido una de las novedades últimas, porque el ajo prácticamente lo teníamos ahí siempre como el remedio que siempre es útil para todo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, fíjense esto qué interesante, ¿no? Compuestos como el alil disulfuro y el alil trisulfuro han demostrado precisamente una excelente interacción con aminoácidos de la proteína AC2, que es justamente uno de los acoples que tiene el virus, y también con la proteasa PDB6LU7, también de este virus. Por lo tanto, tiene un mecanismo por el cual actúa para detener los procesos de invasión que tiene este virus. Además, el ajo ya es fuente de quercetina y es inmunoestimulante y antioxidante. La siguiente, por favor. Los probióticos, ya se ha señalado, el colon es fuente fundamental de lo que es nuestro segundo cerebro, pero además es fuente de defensas, es fuente también a través de la flora, de la producción de serotonina que regula nuestros niveles emocionales. Fíjense que el Lactobacillus rhamnosus y el Bifidobacterius exhiben además actividades antiinflamatorias, mejorando el balance. Recordemos que los pacientes, muchos mueren por diarreas y desbalance de la flora intestinal, así que los probióticos son muy útiles en este aspecto, y además también trabaja sobre la AC2
que está en el intestino también, donde el virus puede participar. De modo tal entonces que los probióticos son muy útiles en este caso. La siguiente, ya vamos terminando, seguimos con los probióticos, Lactobacillus plantarum, que ha demostrado justamente a través de sus metabolitos actividad muy interesante de bloqueo de proteínas que utiliza, las proteínas espiga que utiliza el COVID-19. La siguiente, por favor. La medicina tradicional china ya se ha hablado, hay muchas plantas que forman parte del sistema tradicional. La siguiente, por favor. Ya se han ensayado en los protocolos. En Madagascar han propuesto la Artemisia annua, es una planta que es justamente similar en su mecanismo de acción a la cloroquina por el tema de la malaria, pero Madagascar ya lo propuso desde el vamos, han hecho empíricamente ensayos clínicos donde le ha dado buenos resultados. La siguiente, la Artemisia annua, tienen ya los productos que los dan en forma de tisana y en forma bebible también, son oficiales en Madagascar. La siguiente, y uno preguntará, ¿cómo actúa? ¿Qué evidencia hay? Bueno, hay evidencia justamente, porque la artemisinina, que fue uno de los grandes productos para la malaria, ya había sido efectiva in vitro frente al SARS-CoV, que fue la anterior versión. Tiene además actividad antiviral frente a otros virus, lo cual ya de por sí le da un rango antiviral bastante interesante. Por otro lado, es antioxidante, extracto de la planta han demostrado efectos realmente buenos y también intervendría en los procesos de fibrosis que trae aparejado la invasión del COVID en el árbol respiratorio. La siguiente. Bien, acá tenemos entonces el tema del cannabis, ¿no? Todo el mundo pregunta, ¿y cannabis? ¿Cannabis? Porque está siempre de moda en todo. Bueno, del cannabis, ¿qué podemos decir? El CBD, la CBD, que es justamente el cannabidiol, las plantas de cannabis con alto contenido de cannabidiol, no de THC, que es el psicoactivo, sino el CBD, realmente tendría un mecanismo de acción sobre la modulación de la expresión de la enzima, justamente la AC2, que es necesaria para lo que es la invasión en el árbol respiratorio y en otros órganos de nuestro organismo a partir del virus. Así que el CBD está en este momento en un pequeño ensayo que se ha hecho en Israel, que son los máximos investigadores al respecto. La siguiente. Acá tenemos entonces trabajos con cannabis activo. La siguiente es un poco lo mismo que lo anterior, repitiendo la misma secuencia. Este es un trabajo muy reciente también donde se habla que ya de por sí hay que empezar a investigar en los productos naturales. Es tiempo de que los productos naturales tomen un rango preponderante en la investigación y puedan empezar a ensayarse, porque estamos siempre esperando la vacuna que sabemos que nos va a generar muchas dudas, ya nos pasó con el Tamiflu, que al final no fue del todo útil, así que nos quedan dudas siempre al respecto. ¿Qué mejor que empezar con los productos naturales, que justamente en Latinoamérica tenemos bastante? La siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos el resumen, ¿no? Que les dije. Vamos a poner entonces los dos mecanismos más importantes. Son más, pero los más importantes. Entonces, frente a la replicación viral, quercetina, propóleo, vitamina D3 y el ajo, porque han demostrado inhibir proteasas que toma el virus para poder multiplicarse. Y en la secuencia de adhesión sobre el AC2, precisamente, tenemos la Artemisia annua, tenemos el propóleo, el ajo, el CBD, los probióticos y también la vitamina D3. Entonces, en este esquema, más o menos, tenemos resumido parte de lo que hemos hablado anteriormente. La siguiente. Entonces, acá tenemos simplemente un esquema. Lógicamente, esto siempre requiere una supervisación del profesional de la salud. Gracias. Estamos terminando. Entonces, acá tenemos las dosis de vitamina C, vitamina D, ajo, propóleo, no las voy a mencionar, pueden sacar la fotito que todos están con el celular, pero como para que tengan una orientación básica de, por lo menos, empezar a elevar la inmunidad, empezar a tener mecanismos que controlan al virus y evitar justamente esa peligrosidad extrema cuando ya el virus invade totalmente nuestro organismo. La siguiente. Y decimos entonces, quédense tranquilos porque todo pasa, tenemos que alimentar la esperanza de que esto va a ser superado, tengamos fe en todo esto y sobre todo tengamos fe en los productos naturales. Ahí es donde tenemos que quizás hacer una de las mayores apuestas y recordar siempre que la esperanza es también un modo de elevar nuestras defensas y de generar proyectos hacia el futuro, porque nos hemos quedado a veces sin proyectos y nos parece cada día como la película del Día de la Marmota, donde todos los días
eran iguales. Podemos hacer muchas cosas, no quedarnos de brazos cruzados y realmente saber de que esto seguramente va a pasar para todos. La siguiente, y con esto me despido agradeciendo a todos entonces este espacio para poder manifestar esto y agradezco bueno, la posibilidad de estar en esta mesa de lujo con los colegas que están acompañando estas disertaciones. Muchísimas gracias.